Y bueno, la idea es, a lo largo de estos programas, que espero que sean bastantes, comentar un poco sobre el humor, no solamente el humor cubano, el humor en diferentes lugares, incluso en diferentes medios, en diferentes estilos, porque el humor de manera general es un ejercicio intelectual ahí muy interesante que a nosotros siempre nos ha encantado y de hecho siempre nos hemos dedicado a eso. Hay una anécdota de Leopoldo en Hawái Grande, que no sé si es apócrifa, pero realmente dice todo el mundo que es como si fuera un libreto de la Tremenda Corte. Apócrifos anónimos. Sí, que la madre mandó a Leopoldito, lo mandó a casa de alguien, de un familiar o de un amigo, a buscar una olla de carne con papa que habían hecho, para que la trajera, ¿no? ¿Y para qué se le ocurrió? Y entonces el niño venía con aquello, pero el olor le abrió la él no podía. Y empezó a comerse la carne, por supuesto. Y después las papas. Y cuando se dio cuenta de que ya se sentó en el bordillo, en la acera, a llorar. Y dice que un vecino le dijo, muchacho, ¿por qué tú lloras? Y será que yo venía con esto que me lo pidió mi mamá, tropecé, me caí, se botó todo y lo único que pude recoger fue el caldo. Qué clase. Entonces, coño, parece un argumento de Tres Patines, ¿no? Así mismo, exactamente. Increíble. Bueno, le vino bien el personaje después de todo. Sí, entonces, lo otro que te contaba era que yo no lo sabía, que era que en Hawái Grande, la familia de Leopoldo tenía un pequeño circo, un circo de donde trabajaba toda la familia. El padre, que era el dueño del circo, el que escribía, el que montaba las cosas, el que dirigía, pero que era además el jefe de policía de Hawái Grande. Entonces tú dices, coño, pero Tres Patines, el delincuente, mira, salió de una familia donde el padre era el jefe de policía. Y hay otra cosa curiosa, Leopoldo empezó en el teatro, pero empezó en el teatro, en el Bufo, haciendo uno de los personajes más que algún día podemos hablar de eso, porque ahora con esta cosa de la corrección política, ser políticamente correcto sería una herejía, que un blanco se pinte de negro para hacer el papel de un negro, pero realmente, históricamente en aquel momento, ningún negro quería ser de negro, no querían. Entonces, hubo actores que es el personaje, precisamente, que ya hablaremos cuando surgió, se dieron cuenta de que era muy polémico, pero era el negrito que no era esclavo, era un hombre libre que se insertaba en la sociedad, pero con todos los prejuicios, todo aquello lo obligaba a ser vivo, a ser muy vivo. Y entonces, a ser pícaro, muchas veces rozando la delincuencia. De hecho, para mí era el personaje que llevaba la voz cantante, pero al final siempre terminaba jodiendo al gallego. Claro, entonces después estaba el gallego avaro, analfabeto. El negrito se superaba, el negrito llegó a ver una especie de personajes que eran los negritos catedráticos, sí, académicos, que hablaban con propiedad y todas esas cosas. Tupían al gallego, lo engañaban siempre, y estaba la mulata, que era también como a veces el señuelo, porque la mulata era ya la cubanaza, que era o testigo o señuelo. Sí, de cierta manera la mezcla también de esa cultura. Claro, claro. Dicen que el mejor invento de los gallegos en Cuba fue la mulata. Sí. Y entonces eso creó el triángulo, la trilogía sobre la que se basó el Teatro Bufo, que era un teatro de la realidad y un teatro de las raíces y de la cosa de la cubanía, pero además un teatro político, un teatro donde se decían las mayores verdades. Y Leopoldo sale de aquí, de estas cosas. Pasa una cosa que incluso cuando salió la Tremenda Corte, que esa voz y esas cosas, ese personaje era un negrito. Nunca se dijo, pero era un negrito. Y él se pintaba, se caracterizaba
y era radio, o sea, nadie lo veía, porque era curioso. Sí, claro. Eso ya después lo vino, no lo hizo más después que pasó. Eso empezó a salir en RHC, Cadena Azul, la emisora de Amado Trinidad. Pero después cuando... ¿En qué año más o menos empezó a salir? Empezó, te voy a decir exactamente, en el 47, pero te digo exactamente en qué momento, porque lo tengo aquí. Aquí exactamente. Salió... se inició en 1941 en la emisora RHC Cadena Azul. Y un año después, en el 42, se trasladó para la CMQ Radio. Y la primera transmisión al aire fue el 7 de enero de 1942, desde un salón auditorio. O sea que fue un programa de radio con público. También se hacía con público en vivo. Sí. Entonces, por ahí hay una foto que yo creo que es posterior, es de los 50, por los micrófonos y por toda la indumentaria, donde están ellos en un escenario. Ahí el juez está en la mesa con el secretario y está Tres Patines en un lado con Nananina y entonces el otro testigo está por este lado. Yo creo que ya había muerto el gallego, había muerto ya en esa época. Rudecindo Caldeiros y Escoviñas. Sí. Que otro día haremos la historia de es increíble, pues el tema este este teatro vernáculo, que además de cierta manera fue importantísimo para la cultura cubana, más allá incluso de sus propios valores, por esa misma idea de ser un teatro valiente, un teatro atrevido e incómodo para el poder. El humor siempre, el verdadero humor siempre es incómodo para el poder. Cuando se ha replanteado todo esto, que yo todavía estoy tratando de entender, pero no lo logro, de ver un contenido racista o ver un contenido machista detrás de este tipo de teatro, muchas veces lo que me viene a la mente es que probablemente uno de los géneros más libres y más inclusivos que ha tenido la cultura cubana ha sido el teatro, precisamente. Sí, claro. Pues el teatro fue el refugio de muchas personas que fueron marginadas por su raza, por su condición sexual, por otros motivos políticos incluso, y siempre abrazó mucho todas las condiciones humanas estas diferentes, y tildar al teatro, además, después de tantos años, cuando ya ha cambiado incluso la percepción misma del ser social, que es en definitiva un producto de sus circunstancias, ¿no? Tildar al teatro de racista o de machista es un error garrafal, porque si hay un género de verdad inclusivo, al menos en Cuba, yo lo digo por lo que conozco del teatro cubano y de la gente que ha pasado por ahí, ha sido precisamente el teatro. Pero la persona que está en todos estos movimientos de ahora y todos estos supuestos líderes de audiencia que quieren dinamitar y decapitar todo lo que se hizo antes, son unos imbéciles. Estás negando la historia, estás negando cómo evolucionó el ser humano. Si tú no conoces qué fue lo que pasó, es como decir que Nerón era mala persona. Entonces, ¿qué vas a hacer si era mala persona? En ese momento eso era lo que se usaba, ser mala persona, si no, no hubiera sido emperador. Claro, ya después ha habido más malas personas que han seguido haciendo eso mismo. O sea, tú tienes que decir ahora mismo, hay dictadores y hay gente, jefes de cosas, jefes de negocio incluso, que son malas personas. Entonces, bueno, cógela con ese, no con Nerón. No, pero además, mira, la sociedad misma ha evolucionado, la sociedad de manera general, digo, no en todos lados se ha dado la misma evolución, pero muchas sociedades han evolucionado y han logrado tener, digamos, una constitución, un grupo de leyes que le otorga los mismos derechos a todas las personas por igual, que le otorga el derecho al voto, a ganar un mismo salario, a una jornada laboral de 8 horas, todo ese tipo de cosas, independientemente de su raza, de su condición sexual. Es lo que yo siempre digo. Si tú tienes un grupo de leyes que establece eso, tú no puedes incomodarte porque
dentro de la sociedad hay personas que piensan de una manera diferente. Bueno, cada cual piensa como le da la gana. Yo siempre he dicho que los hombres no podemos ser todos iguales. O sea, cuando hablo de hombres, lo que tenemos es eso. Claro, que tenemos la es diversidad. Yo sí creo en la igualdad de oportunidades. Claro. Y eso sí. No, y que a los efectos de la ley, de las leyes de un país, que son en definitiva las cosas que rigen, ¿no? La ética, el comportamiento, que si tú, que esté comprendido en la ley que usted tiene los mismos derechos y las mismas posibilidades que los demás. Claro. Está claro. A menos que, digamos, te parten de aquí para abajo las piernas y todo, que tú entonces nada más pagarás por la mitad. Sí, una onda así. Echarle lo mismo a un tipo de 6 pies que a un tipo que que está ras del piso. Usted... No, además, lo que opine la gente, porque desgraciadamente el humor es una de las cosas que más en tela de juicio está con respecto a muchos de estos problemas contemporáneos. El otro día estaba viendo una entrevista, ya de hace unos años, pero Woody Allen, que además es uno de los que ha estado en los escándalos estos de temas de polémicos, de escándalos sexuales y toda esa historia. Pero él con toda razón decía, hay todo un legado humorístico ahora mismo de la televisión americana que ya no es ni siquiera transmitible por los temas que toca, por las cosas que... Entonces ya eso es una historia que se perdió porque no te lo van a poner. Claro. Por diferentes motivos. Sí, por los sí, motivos porque ya que está negado y es polémico, entonces mejor no te metas en eso. Es una imbecilidad. Hay una cosa curiosa con esto de la tremenda corte. Ahora estaba mirando. Leopoldo nació el 26 de diciembre de 1904. O sea, una cosa curiosa que todavía ese programa de radio se sigue transmitiendo. Sí, cómo no. O sea, se llegaron a grabar 260 y tantos episodios, como le decían ellos, de 14, 15 minutos. Y todavía, de esos 200, 300 y pico, se tiene idea de que salieron unos 260 de Cuba, los sacaron los mestres. Los vendieron a determinados lugares de México, Dominicana, Panamá. Todavía en algunos lugares de América se sigue poniendo, transmitiendo. En México, en varias emisoras y en varios horarios. Hay una historia famosa que me contó nuestro querido amigo, que en paz descanse, ojalá nos esté oyendo por ahí arriba, Octavio Rodríguez Churrisco, quien era sobrino de Leopoldo de Tres Patines. Churrisco va a actuar un día, él iba de vez en cuando a actuar allá a México. Y en una de las ocasiones que fue a actuar en Campeche, donde hay una emisora que se pone la tremenda corte a diario, sí. Una persona que sabía que del parentesco, sabía que él era sobrino, le pregunta por Tres Patines, pero como si estuviera vivo, porque como el tipo iba el programa todos los días, dice, oye, tu tío, mándale salud y no sé qué. Entonces le tuvo que explicar, no, falleció hace tiempo, porque el tipo oía el programa todos los días y creía que era algo que se estaba produciendo en ese momento. Y hay una visión también, yo leí una anécdota de Carlos Alberto Montaner, que fue a otro país, no me acuerdo qué país fue, creo que era Centroamérica, y había una visión de cómo hablaba el cubano, y entonces una señora se le acercó y le dijo, oiga, usted es cubano, ¿verdad? Le dijo, sí, dice, usted habla igualito que Tres Patines. Pues era el referente. Sí, claro, pero lo curioso es que ese programa nunca hubo una grosería. En el humor no triunfó y sigue triunfando. Tú escuchas un capítulo, un episodio, y es eso mismo. Tú no sabes si fue de hoy. No hay referencias históricas. No hay una vigencia. Claro. Porque además yo creo que el humor y el arte de manera general, uno lo considera como clásico cuando es capaz de mantener sus mismos valores más allá del tiempo en que fue creado. Y eso es lo que pasa con la tremenda corte, y es por eso que se sigue poniendo. Claro. Porque la gente lo asimila, porque incluso más allá de los personajes que son simpáticos y todo, el tema de los capítulos, todas estas estafas, todas estas cosas están
contados tan bien que parecen hechos de ayer, de antier. No, y referencias, por ejemplo, Tres Patines decía que en su familia él era el que más alto había llegado, porque había cumplido en el Castillo del Príncipe, que estaba arriba de la loma. Entonces, ya eso era un chiste, pero un chiste geográfico e histórico. Cuando yo empecé en La Habana, no me acuerdo cómo fue que empezaron a llegar a mi casa amigos míos mexicanos. Y todos los amigos, quizás porque yo sabía mi interés, me llevaban casetes de La Tremenda Corte. En cada casete cuatro programas. Y yo empecé a escuchar La Tremenda Corte, y te decía que por eso hablé con Edwin Fernández, quería ver con Cholito, pero parece que no quería hablar de eso. Miravalle, que tú pude hablar con Miravalle aquí. Miravalle empezó a hacer personajes también ahí pero Edwin me contó muchas cosas. Y cuando yo llegué en diciembre del año 93 a Guadalajara, me di cuenta que todos los amigos míos mexicanos vivían allí. O sea, todos eran de Guadalajara. Y uno de mis primeros, o sea, el primer dinero que me pagaron a mí fue porque le dijeron a una muchacha que yo era el especialista más, mentira, de Cuba. Tenía una cantidad de lagunas del carajo de La Tremenda Corte. Y era que yo les revisara una tesis de grado de la Universidad de Guadalajara que se llamaba lingüisticidio. Como todos los episodios de La Tremenda Corte, según el caso, ladronicidio, gallinicidio, según el delito, pero ella lo que quería era que yo los ubicara, y para mí fue una enseñanza del carajo, los ubicara en la historia. Y realmente hay muy pocas referencias históricas. O sea, las que encontré fueron cuando hablaban, digamos, de algún cambio físico en la ciudad, el túnel de La Habana. Yo sabía que eso era del 58. Cuando hacían una alusión, digamos, a alguna medida, que se burlaban de alguna medida de un político, yo entonces lo ubicaba. Pero realmente son programas que es eso mismo, los oyes hoy y tú dices, coño, pero eso pasó, eso está pasando. Claro, perfectamente. La... Y luego el cambio ese al lenguaje de la televisión, que incluso a mí me comentó el propio Enrique, que Castro Obispo fue uno de los que no quiso hacerlo para la versión a la televisión, porque le pareció como que era un poco traicionar el formato original de aquello. Y de hecho esa versión se terminó grabando en México, ni siquiera se hizo en Cuba. El paso ese a la televisión, al no hacerse dentro de Cuba, también uno se perdió un poco ahí vaya, al menos para seguir toda una historia. Yo sé que Tres Patines después vino a vivir aquí a Miami, que falleció aquí, que probablemente todavía al sol de hoy no haya tenido el homenaje que se merece, o por lo menos el que debió darle una ciudad que acogió a una persona tan respetada y tan popular, y que todavía se sigue oyendo. Dirigió, escribió y dirigió teatro, vernáculo, teatro de comedia, cosas así. Realmente aquí llegaron... Sé que tiene una estrella por ahí por la calle 8, por la he visto. Llegaron Aníbal y él, y creo que había una compañía que no era Goya, era Goyesca, que compró los derechos de La Tremenda Corte para Miami o para el sur de la Florida, y les pagó a cada uno, creo que $500, y ellos usaron todo eso en la radio aquí, en las emisoras de aquí. O sea, con $500, me imagino, eran como 5.000 de aquella época, o 50.000, pero eso se acaba. Pero ya llegaron más mayores, ya llegaron viejos. Leopoldo nació en 1904, claro. Imagínate, en el año 80, año 70 ya estaba agotado, cansado. Y desgraciadamente en Cuba fue peor, porque en Cuba ni siquiera se permitió hablar del tema. Se borró, no de La Tremenda Corte, y las pocas personas ya de generaciones un poco más acá que escucharon La Tremenda Corte lo escuchaban por Radio Martín. Claro, aquí gracias a Dios, entre la gente que yo recuerdo, el desaparecido Eddie Calderón lo imitaba muy bien,
lo asumió muy bien y mantuvo siempre la cosa. Y Eddie tenía anécdotas muy buenas, que llegó una vez a Dominicana y en una actuación habló como Tres Patines, la gente se volvió loca allí pensando que estaba Tres Patines allí. Cosas así, ¿no? Pero realmente se ha diluido. Pero es un ejemplo interesante de un comediante cubano que fue tan o más famoso fuera de Cuba que en su propio país, Sí, porque sí. O sea, tuvo una gran popularidad en Cuba en un momento determinado, pero ya después No, ya te digo, entre los 40 lo que trascendió ese programa, que se sigue escuchando, como tú dices, claro, en muchísimos países, que se oye aquí todavía también en Miami. Hay una emisora que lo pone, no recuerdo ahora el nombre, pero y no, probablemente en internet esté también. En Radio Martín lo ponen también. Todos los días lo han vuelto a poner, sí. Porque o sea, es precisamente a lo que aspiraría cualquier artista, ¿no? A que tu obra te trascienda incluso a ti mismo y claro, vaya más allá de y eso. era un poco, para hablar del humor, este humor que hablan, que es un humor blanco, que tiene costumbrismo, que no es político, pero se inserta en lo que está pasando, porque todos estos personajes y estos delitos tienen que ver con lo que está pasando en determinado momento. Hay una ley que prohíbe vender caballo y uno de los delitos, a lo mejor de Tres Patines, es esto, vender caballo. O sea, que de alguna manera te va retratando la época. La gente se divertía mucho con esto, a pesar de que no era todos los días, era lunes, miércoles y viernes, 8:30 de la noche. Y tú me dijiste que lo ponían en los cines. Se paralizaban en lugares y en muchos cines paraban la película y lo ponían. Ponían el audio. Como antes habían hecho con El Derecho de Nacer. Porque también fue era una popularidad al carajo. La gente que había ido al cine no quería perderse la emisión de hoy. Claro. Entonces decían, no, espérate, que ahí veo la película y lo ponen. Entonces era un gancho extra, ¿no? Qué bueno. Pues nada, yo creo que para ser el primero hemos conversado bastante. Y que el que tenga duda, vamos a ponerle algunas cositas de La Tremenda Corte y algunas cositas de Leopoldo. Sí, claro, también, para que disfruten un poco de algunos fragmentos ahí de estos materiales, de ilustrar un poco de lo que estamos hablando. Pues nada, ha sido un placer, Ramón. Espero que esto sea el comienzo de una larga amistad. Sí. Y ya lo saben ustedes, síganos. Me da alegría ser tu vecino y que tú cocines también. Seguro. Estamos ahí, ya no nos queda de otra, tenemos que andar juntos. Carol tiene plaza fija, pero yo aspiro a ser un suplente. Siempre, donde comen dos, comen tres. Pues esto es En Humor a la Verdad, un programa para comenzar a meternos en este mundo del humorismo, de la comedia, en todos los géneros, en todos los lugares, donde quiera que nos dé la gana nosotros hacerlo. Y vamos a estar también más adelante homenajeando un poco a todos esos grandes comediantes que ha tenido Cuba, América Latina, España, todos lados. En donde quiera que ha habido humor, nos vamos a meter ahí y vamos a traerles un poco la historia, ¿no? de todas esas, de todos esos espectáculos, de todos esos géneros y de todas esas personas que han hecho esta labor tan bonita, tan difícil, porque mucha gente a veces subestima un poco el humor y cree que hacer humor es algo muy fácil y no es así. Sí, no, sucede cosas que cuando ves a un comediante, a ti te habrá pasado 1000 veces, que llegan, aunque tú seas una persona tranquila, callada, seria, como lo era Leopoldo, que llegan, te dan un manotazo y dicen, ¿qué cómico tú eres? Hazme un chiste. La gente cree que tú estás las 24 horas del día. Claro, y a mí me han dicho, incluso, yo no ejerzo como humorista, yo escribo para comediantes pero yo jamás he sido, incluso los chistes me salen mal, los digo bajito. A mí alguien me ha dicho así, pero con toda la cara del mundo, me dice, oye, cuando estés escribiendo algo así, no te salga algo, llámame, que yo soy muy, ¿cómo era?
ocurrente. Muy ocurrente. Yo soy muy ocurrente. Sí, Digo, sí. coño, me da. Así mismo. Me Y voy a bueno, tener pues a en todos cuenta. los ocurrentes, síganos en este programa, que esto es En Humor a la Y Verdad. que el programa siga ocurriendo. Seguro, esto va a seguir adelante. Ramón Muchas Fernández gracias. Larrea, yo soy Iván Camejo. Muchas gracias por soportarnos durante este tiempo y nos vemos en una próxima entrega. Chao.